tarde maravillosa, que nos permites estar, Señor, delante de tu presencia, Padre, para ser instruidos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites, mi Dios, escuchar, Señor, aún tu palabra, Señor, por medio, Señor, de tus ministros, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, te pido, Padre, por nuestro pastor, que es el que va a impartir la palabra, Padre, que sea tu Espíritu, Señor, sobre su vida, Señor. Dale la gracia y la sabiduría, Padre, para que exponga su tema, Señor, que tuvo en su corazón, Señor, el dar, Señor, en esta tarde. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, por todos aquellos, mi Dios, que se han propuesto, Señor, estar en este lugar, Padre, y por una otra razón, Señor, no pueden, Padre Santo. Señor, que puedan ellos, Señor, hacer, Señor, un tiempo, Señor, para su devocional, Padre Santo. Señor, te pido que tú seas con ellos en donde quiera que ellos estén, Padre, y te pido para que los que ya están, Señor, por llegar, Padre, tú aceleres sus pasos, mi Dios, y puedan, Señor, estar, Señor, en el devocional, Señor, para que sus vidas, Señor, sean edificadas, Señor, enseñadas, Padre Santo. Y te pido, Señor, por los que ya estamos conectados, mi Dios, que preparemos nuestra mente, nuestro corazón, Padre Santo, para poder recibir, Señor, la palabra, Señor, que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, ahí donde está el pastor, Señor, y con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermana. Vamos a la palabra del Señor, a Efesios capítulo 6. Vamos a seguir hablando de la tentación. Vamos a seguir viendo ese tema. Y el campo de batalla contra la tentación es nuestra mente. Aquí se libra la batalla. Y veamos cómo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Dice así: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo les decía que acechanzas del diablo, argumentos del diablo, propósitos del diablo, es lo mismo. Lo que él quiere aquí, trabajar para mantenernos en nosotros, ¿verdad? Apartado de las cosas de Dios. Y incluso haciendo eco de lo que antes a nosotros nos fascinaba, ¿verdad? Dando pie a la tentación. Y dice la palabra que si nosotros no resistimos a la tentación, entonces consumamos el pecado. Entonces, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, no pasemos por alto que la palabra del Señor dice, ok, esa lucha es permanente, dice, pero ahora debes de saber que no hay tentación que no sea meramente humana, ¿va? Primera de Corintios 10:13. Apóyame, hermanita, por favor. Sí, pastor. Corintios. Amén. Dice así la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, fíjense, dice que el Señor nos está diciendo, la promesa del Señor está diciendo que por cada tentación que te sobrevenga, siempre el Señor te mostrará una salida, una respuesta para evitar, ¿verdad?, caer en tentación. ¿Sí? Dice el versículo 13 de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 14, estad pues firmes
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, pongamos atención, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo es el casco, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vamos a ubicarnos en el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, si queremos erradicar exitosamente la tentación de nuestras vidas, debemos aferrarnos a la promesa de Dios. ¿A qué promesa? Que dice que no hay tentación que no sea meramente humana, ¿sí? Pero dice que el Señor no permitirá que seamos tentados más allá de lo que no podamos soportar. Dice, y más bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará también salida a fin de poder resistir. Ya veíamos en Santiago que dice la palabra, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Pero estamos viendo en Efesios capítulo 6, versículo 17, que para poder resistir esa tentación es importantísimo, además de la totalidad de la armadura, poner atención en el yelmo de tu salvación. El yelmo les es el casco. ¿Qué protege el casco? Tu cabeza, tus pensamientos, ¿sí? Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para poder resistir la tentación, debemos tener bien colocada la palabra del Señor en nuestros pensamientos. Y entonces la palabra de Dios llevará cautivo cualquier pensamiento, ¿sí? Al pensamiento de Cristo, ¿sí? Pero ahora dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos interpretar que aquí nos trata de decir que memoricemos la palabra, pero no, hermanos. Hay gente que sabe la Biblia de memoria y nomás su vida está por los suelos, ¿eh? Hay gente que sabe la Biblia punto y coma y nomás anda en el tilingui. Entonces, ¿cómo entendemos esta porción de la Escritura? Tomar el yelmo de tu salvación y la espada del Espíritu, que es la práctica de la palabra de Dios. Que es la práctica de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque muchos dirán, pues no, es que no se saben ni siquiera versículos de memoria. ¿Sí? ¿Eh? En estas fechas, ¿verdad? La gente se abstiene de comer carne, se retaca la panza de mariscos, anda en el tilingui, chismea, miente, pero no come carne porque es pecado. Es similar. Aprendernos versículos de memoria únicamente como intelecto, pero que no estamos combatiendo la guerra que estamos librando en nuestra cabecita contra la tentación y el pecado. Entonces, debemos entender, tomar la espada del Espíritu es la práctica de la palabra de Dios. Entonces, promesa del Señor, colocarte tu yelmo de tu salvación y practicar la palabra. Y practicar la palabra, ¿sí? Mucho creyente, ¿verdad? Tiene argumentos y dice, es que no pude evitarlo, es que era imposible resistirse,
es que no me quedó otro remedio que rendirme y dejarme caer, convencido de que mi Señor me iba a levantar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos argumentando esto, amados hermanos, estamos llamando mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, Él nos dice que no permitirá que seamos tentados más de lo que no podamos resistir. Perdón, más de lo que podamos resistir. Dice, no va a ser posible. Si yo sé que en cierta área aún no estás listo, no voy a permitir que seas tentado. Porque si tú eres mi hijo, si guardas mi palabra, si atesoras mis mandamientos, tú jamás puedes volver a ser tentado por Satanás. Y yo, Dios, no tiento a nadie porque yo no puedo ser tentado. Promesa del Señor. Entonces, cuando nosotros, como aparentes creyentes, nos pasamos argumentando la vida de que es que la carne, es que me ganó, es que soy débil, es que estoy chiquito, es que no pude, es que me fue imposible desde soportar la tentación. Estamos llamando mentiroso a Dios o no le estamos creyendo a Dios, que Él dice que no puede ser tentado más de lo que no pueda soportar, pero que además dice que juntamente con la tentación siempre te dará una salida. O sea, siempre vas a tener a dónde salir corriendo. Entonces, los hijos de Dios no podemos seguir argumentando, no sabía, se me hizo fácil, no pensé que me iba a ganar. No, no. Los hijos de Dios resistimos la tentación colocándonos correctamente el yelmo de nuestra salvación y practicando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y de esa manera, Satanás huye. Y de esa manera resistimos al diablo. Y de esa manera resistimos la tentación y por tal somos bienaventurados. ¿Sí? Entonces, el Señor siempre te ofrece un escape a la tentación. ¿Sí? Sea cual sea que estés enfrentando. ¿Verdad? Hoy mandaba el devocional, estamos diseñados para escuchar a Dios. El punto es ese. No le escuchamos. Estamos distraídos en otras cosas, ¿verdad? O envueltos en nuestras propias pasiones que no queremos escuchar lo que verdaderamente Dios nos está diciendo a través de su palabra, porque eso nos vulnera, porque eso nos confronta, porque eso en ocasiones puede hasta avergonzarnos. ¿Sí? E incluso hay creyentes, ¿verdad? Que dicen que Dios no habla. Entonces, aquel creyente que dice que Dios no habla, entonces, ¿cómo puede oír la voz de Dios? Tú y yo, hijo de Dios, sabemos que Dios habla y habla a través de su palabra. Entonces, el creyente, ¿verdad? Que no cree que Dios habla, no importa cuántas veces lea la Biblia, no importa que se memoricen los versículos, no escucha a Dios. Y si no escucha a Dios, Dios no le puede dirigir al mejor camino. Dios no le puede anunciar la puerta de escape a la tentación en ese momento, porque no lo escucha. No lo escucha. ¿Sí? Es increíblemente sorprendente cómo el Señor, toda su palabra, la satura de promesas de vida, de promesas de salvación. Y es increíble que al creyente le cueste trabajo convencerse y fiarse de Dios con todo su corazón y todavía sea más práctico para ellos tener lecturas seculares y creerlas. Yo respeto todas las profesiones porque el Señor las diseñó. Pero el Hijo de Dios debe saber que Dios es todo, es suficiente. Incluso si Él te pide que vayas al médico, vas en el entendido que el Señor tiene algo bueno a través de ese médico para tu vida. Sea cual sea el diagnóstico, sea cual sea la enfermedad que esté tratándote. ¿Ok? Dios
te manda palabra de restauración, pero no la crees. Y necesitamos de psicólogos. No estoy diciendo que esté mal su trabajo, lo respeto. Necesitamos de psicólogos para que puedas entender esa salvación, para que puedas entender lo que Dios en su palabra te promete. No importa si es necesario que a través de un psicólogo descubras tus carencias en Cristo Jesús para ir en fe a pedírselas al Señor, para que puedas en su palabra derribar las fortalezas que el enemigo ha levantado en tu cabeza, pues haz uso de ello. ¿Sí? Si todavía te cuesta trabajo confiar plenamente en Dios, pues ok, válete de las profesiones, ve a ver al psicólogo, que destape la cloaca que te impide confiar plenamente en el Señor, pero haz algo, porque incluso entonces podríamos entender que estas clases de personas, estos profesionistas, pueden ser una puerta de escape a tu tentación, pero haz algo. Dejemos de comportarnos como incrédulos, ¿sí? Es que me ganó, es que se me hizo fácil, es que traté de soportar, pero no pude. Cuando de antemano sabemos que nuestras fuerzas difícilmente lo vamos a conseguir. Pero en Cristo Jesús deberíamos de conseguir todo, ¿sí? Últimamente estoy trabajando un ejercicio respecto al poder de Dios, ¿verdad? Y le he pedido a varios siervos que se imaginen que ellos son Moisés y que traten de experimentar en vida propia lo que experimentó Moisés, ese poder de Dios, ¿verdad? Pero que también analicen el proceso, cómo se da esa transferencia, ¿sí? El Señor lo saca de Egipto y lo lleva al desierto, y en el desierto se le manifiesta, y lo primero que le hace saber a Moisés es que el lugar donde se va a encontrar con él, santo es. Es lo primero que le hace saber. Ey, 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 quita tu calzado porque el lugar que pisa santo es. ¿Ok? O sea, el Señor, muchos dirían, no, pues a Dios lo buscas donde sea y no, no, no. Si fuese así, no lo saca de Egipto, ahí en Egipto lo ministra, pero no, el Señor lo aísla de lo que en ese momento lo podía contaminar o perturbar. El poder, la avaricia, las riquezas, ¿sí? La comodidad, ¿sí? Lo, 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 lo aparta de ese ambiente del Señor y lo lleva a un ambiente donde lo primero que tiene que identificar Moisés es que no tiene nada que no sea Dios. Yo les decía, Jesús, Juan el Bautista, no querían probarnos nada en estar en el desierto. Ellos no tenían nada que demostrar, menos Jesús. Jesús era santo, es santo. Lo que nos querían hacer saber es que es en el desierto de tu vida donde verdaderamente te percatas que no tienes a nadie que no más que a Dios. Y donde aprendes a confiar en Él de una u otra manera, porque no hay más que Dios. Eso es lo hermoso del desierto de tu vida, porque es donde debes aprender a confiar totalmente en el Señor y saber que para la continuidad de tu peregrinación no tienes a nadie más que a Él. ¿Sí? Entonces el Señor le muestra su poder a Moisés.
Entonces imagina esto, amado oyente. Tú experimentas ese poder, ¿sí? Eh, no quiero trasladarte a lo que ya has experimentado, porque es increíble que tanto poder hemos experimentado del Señor en nuestras vidas, que así como nos maravillamos en emoción, así de rápido nos olvidamos de ello. Y siempre andamos tronándonos los dedos, como si Dios hasta estas alturas no ha hecho nada por nuestra vida. Bueno, entonces, trasladémonos y párate tú frente al mar. E imagínate atrás de ti la espada de los egipcios. Y ahora el Señor, a través de una señal, de un gesto, te permite que abras el mar por la mitad, para que pases en seco. Moisés ya no podía ver ese gran poder como en ese momento lo estaba experimentando el resto del pueblo. El resto del pueblo estaba corriendo por su salvación. No podían dimensionar lo que estaba pasando frente a sus ojos. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que querían era salvar su vida. ¿Sí? Y en ese momento para Moisés estaba ya en el proceso del propósito al cual el Señor lo había llamado y que le indicó que todo el tiempo estaría con él. ¿Ok? Moisés estaba experimentando en ese momento una promesa de Dios, además de las manifestaciones durante el toma el toma y dame con el faraón, ¿sí? Moisés tenía un propósito y sabía que Dios era el que estaba haciendo todo lo que se estaba manifestando. ¿Ok? Llegan al otro lado del desierto y Moisés pregunta a Dios, ¿qué sigue, Señor? Porque sé que tú estás conmigo. Pero el pueblo no lo ve igual. El pueblo no lo ve igual. El pueblo, en cuanto ve salvada su vida, comienza a reclamar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien. ¿Sí? ¿Y ahora qué se le va a ocurrir a tu Dios? ¿Y ahora qué vamos a hacer? E incluso en algún momento pensaron en ver, porque para ellos hubiera sido mejor ver perecido en Egipto. ¿Sí? Pero Moisés experimenta ese poder de una manera distinta. Para Moisés ya no podía caber duda alguna de lo que Dios estaba haciendo y terminaría por hacer. Ok, tú eres ese Moisés que experimentas ese poder, esa grandeza del Dios Altísimo en tu vida. A esas alturas no deberías de tener dudas en tu vida, no deberías de tener incertidumbres y no deberías de ser tentado por absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese poder manifiesto de Dios en Moisés, hoy el Señor le ha placido delegarlo en tu vida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero dice el Señor, pero te lo tienes que ceñir, lo tienes que creer, lo tienes que portar, lo tienes que actuar, lo tienes que vivir, lo tienes que ejercer. ¿Sí? Porque es la única manera en que podrás estar firme cuando venga la prueba. Eso dice el Señor. Es a través de mi poder lo que te va a mantener firme, ¿sí? Cuando venga la prueba, ¿sí? Miren,
Vuelvo y repito, no importa cuán duro, doloroso o vergonzoso pueda ser el escape que el Señor ponga delante de ti para librarte de la tentación, ¿sí? No importa. Lo interesante es de que siempre pondrá a tu alcance una salida, ¿sí? Y el Señor lo promete, lo asegura y lo garantiza como una promesa. No dice, pues si amanezco de buenas, sí, si me caes bien. No, no. Dice, yo no permitiré que seas tentado más de lo que puedes soportar, pero enviaré juntamente con ello una salida, ¿sí? El Señor lo está prometiendo. Entonces, entendamos, el campo de batalla del mundo de Satanás contra ti es tu mente. Ahí es donde sucede toda la acción, ¿sí? Cuando Dios, cuando Dios te da una idea, amado oyente, se llama inspiración, ¿sí? Pero cuando la idea proviene del diablo, seguramente es una tentación. Y tú tienes que elegir todos los días de tu vida en qué pensamiento meditarás para seguirlo y actuar. Pero ahora sabes que si no tienes colocado correctamente el yelmo de la salvación y no tienes asida la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tu mente va a estar llena de ideas del mundo y del enemigo, en vez de inspiraciones divinas. Y ya lo vimos en Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y su camino no es mi camino. Entonces, esa espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, la tienes que utilizar para derribar fortalezas que el enemigo ha levantado en tu cabeza. ¿Sí? Puedes cambiar tus pensamientos, amado oyente, reemplazando toda tentación con la verdad. ¿Sí? Y el único lugar donde puedes encontrar la verdad es en la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10. Voy a leer del 4. Voy a leer, hermanos, del 3 al 5. Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Nos transportamos, nos movemos, nos manifestamos. Es la manera que la gente nos percibe. Pero ya no somos militantes de la carne. Ahora somos militantes del cuerpo de Cristo. Ahora pertenecemos a las milicias del Señor. Ya no somos partícipes de las cosas de la carne. Ahora somos partícipes de las cosas eternas. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo viviré en el Espíritu del Hijo de Dios. Aleluya. Vean cómo dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Eh? Entonces, ese poder que si hiciste el ejercicio de imaginarte que eres Moisés y percibir en carne propia
El poder de Dios en tu vida, ¿sí? Es para que derribes fortalezas, ¿sí? Es para que derribes argumentos, propósitos del diablo en tu vida que no edifican, que no transforman y por el contrario, el único propósito es apartarte de Dios. 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quieres cambiar tus pensamientos por inspiraciones divinas? Es solamente a través de la palabra de Dios, que es el poder mismo de Dios para la destrucción de fortalezas y derribar argumentos y para sujetar y someter en obediencia a Cristo todo pensamiento. Solamente a través de la palabra del Señor. No hay otra manera. Y repito, y no es memorizándote los versículos, es practicando la palabra del Señor, atesorando sus mandamientos, amando sus ordenanzas. ¿Sí? Adorándole en espíritu y en verdad. ¿Sí? Esa es la manera de hacer uso de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra nos manda a resistir al diablo. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora lo hemos aprendido. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Punto número 1, colocándome correctamente el yelmo de mi salvación. ¿Sí? Ese es el primer paso. Colocándome el yelmo de mi salvación. ¿Verdad? Santiago, capítulo 4, versículo 7. Apóyenme, por favor. Amén, pastor. 4:7. Sí. Sí. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ok. Entonces, ¿cómo me salté un paso, ¿verdad? ¿Cómo resistimos al diablo? Primeramente, sometiéndonos a Dios. Ya hemos visto que es someterse a Dios en toda obediencia y sujeción, en toda nuestra manera de vivir. Y ahorita estamos viendo que también en toda nuestra manera de pensar. Entonces, incluso en pensamiento, hay que someternos a Dios. Paso número 2, ¿sí? Tomar y colocarnos correctamente el casco de nuestra salvación, ¿sí? Ocupa tu salvación como tu casco protector. ¿Ah? Casco. Y ya lo dijimos. ¿Para qué sirve el casco? Protege tu cabeza, protege tu mente, porque ahí es donde el enemigo libra la batalla, ¿sí? Antes de poderle decir que no a la tentación y a cualquier ataque que venga del diablo, debes aprender a decirle que sí a Jesucristo en todas las áreas de tu vida. Si hay cuestiones que tienes en tela de juicio respecto al proceder de nuestro Señor Jesucristo, eso va a repercutir en contra para que Satanás siga manipulando tu cabeza, para que el enemigo
siga levantando fortalezas y siga construyendo argumentos. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús les dice que le indiquen cómo han aprendido. ¿Ok? Y estos hombres, ¿qué le dijeron? Le dijeron 7 veces 7. ¿Y qué dijo Jesús? Mas yo os digo, ¿verdad? 70 veces 7. Ok, bien. Vamos a dar el ejemplo. Cuando nosotros dudamos respecto a cuántas veces debo perdonar al hermano que constantemente me afrenta, respecto a una respuesta que viene directamente de Jesús y que dice 70 veces 7, toda la vida. Y nosotros argumentamos y decimos, ¿a poco sí será? Pues si ya lo perdoné y no cambia. En ese momento, tú le estás diciendo a Jesús, no lo voy a hacer. No estoy dispuesto, no quiero. Me cuesta trabajo entender que deba de ser así. No puedo creer que tenga que perdonar toda la vida a esta persona que constantemente me está afrentando de la misma manera. No lo acepto, no lo entiendo. Bueno, como somos temerosos de Dios, no decimos que no lo aceptamos, decimos, no lo entiendo, Señor. Le cambiamos, porque decir no lo acepto es ser rebelde. Entonces, lo suavizamos diciendo, no lo entiendo, Señor. En ese momento le estamos diciendo al Señor, no lo voy a hacer. No estoy dispuesto. Entonces, ahí ya se está empezando el enemigo a levantar argumentos. Tiene razón. ¿Ah? ¿A poco? Pues, sí. Oye, pues si no tiene ni 5 minutos que lo perdonaste otra vez, mira, ¿eh? Sí. Ahí Dios dejó un misterio. ¿Por qué? Porque incluso Satanás te engaña con la propia palabra. ¿Sí? Ahí el Señor dejó un misterio. Todavía no lo... Y acuérdate que al final de cuentas estás leyendo algo que interpretaron los hombres. Ahí se equivocaron. Sí, yo lo sabía, yo siempre pensé eso, porque, pues, oye, ¿cómo? Si tienes tu razón, Satanás, no acaban de pasar ni 5 minutos y ya está otra vez haciéndome lo mismo. No, sí tiene razón, Satanás. ¿Sí? Pero entonces el Señor dice, ¿cómo va a tener razón Satanás? Ay, no, perdón, Señor. Lo que pasa es que no lo entiendo. Si no lo entiendes, amado oyente, es porque tienes la conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque el enemigo ya se encargó de levantar unas fortalezas, pero sumamente resistentes. Y recordemos que, ¿verdad? Si nosotros no nos sometemos a Dios, entonces estamos sometidos y dominados por Satanás. No es opcional, amado oyente, lo dice la Escritura, no es opcional. La palabra de Dios lo dice. Aquel que no está sometido a Dios es dominado por el Dios de este mundo. No es opción. No hay lugar neutro, no, pues yo ni de Dios ni del diablo, yo, ay, ni tan, ni muy, no. Si no estamos sujetos al Señor, si no estamos dispuestos en totalidad a darle el sí a Jesucristo, estamos coqueteando con el enemigo y estamos coqueteando con el pecado. Y si coqueteas con el pecado, coqueteas con la muerte. Lo que le estoy diciendo es bíblico, no es opción, ni es condenación, es bíblico.
Por eso entonces, si queremos resistir al diablo y queremos entonces ahora hacer uso de esas salidas que el Señor pone ante la tentación, número uno, ¿ah? Someternos a Dios. Dos, hacer uso del casco de tu salvación. ¿Sí? Entonces, ahora sabes que cuando tú le diste el sí a Jesucristo, adquiriste su poder a través de la salvación. Recibiste poder a través de tu salvación. Paso número 3 es practicar la palabra de Dios para usarla como espada. ¿Sí? Yo no tengo conflicto con que te memorices estas citas bíblicas, pero no es el caso, no es lo que nos está instruyendo la palabra. Dice, ¿verdad? Efesios 6:17, perdón. Dice, Amén. Dice, tomad. tomad Ajá, el adelante, yelmo hermano, adelante. y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, Amén. y tomad. No dice memorizar. Sí, Dice tomad. tomad. Dice, para usarla. Entonces, lo que está diciendo es colocarte tu casco de la salvación y practicar la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Esgrimirla correctamente contra el enemigo, amén. Porque la palabra es poder. Poder, amén. Y ya lo leímos en segunda de Corintios, un poder que te va a ayudar, ¿sí? A destruir fortalezas y a derribar argumentos. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, nunca más pondrás en tela de juicio lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti, hará por ti, está haciendo por ti, para ti. Amén. Nunca más. Y no le va a quedar otra al enemigo. ¿Qué? Huir. Y entonces, cuando quede expulsado y quiera regresar a esta casa que ya está limpia, no va a poder entrar. Porque ahora cambiaste esas fortalezas y argumentos del adversario por, ¿sí? Revelación. Palabra de Dios. Amén. Divina. Amén. La verdad. Y ahí eso significa ceñir tus lomos con la verdad. Amén. ¿Sí? Bien. La palabra de Dios es el antídoto contra la tentación. La verdad absoluta, ¿sí? Es el antídoto contra la tentación. Puedes tener tu Biblia en tu mesita de noche abierta en el Salmo 91, en tu recámara, ¿sí? Pero cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en el mercado, ¿sí? Y si has tentado, ¿de qué va a servir tu Biblia abierta en el Salmo 91 en tu mesita de centro? Ah, pero tú como buen hijo de Dios, ahora llevas empuñada la palabra de verdad. Y ahora la has pasado de esa mesita de centro a tu corazón. Amén. Y la has procesado en tu mente. Con la mente de Cristo, amén. Amén.
donde quiera que vayas, vas empuñando la espada y la llevas lista para vencerla. usarla contra Así es. cualquier tentación. Y como estás en el entendido de que ahora los pensamientos que fluyen en tu cabeza son los pensamientos de Cristo, en automático la palabra del Señor te será revelada por Dios mismo y te mostrará la salida Amén. a cualquier situación. Amén. Entonces, debemos ser hacedores de su palabra y llenar nuestra mente de la verdad. Podemos entonces concluir, amados hermanos, podemos entonces concluir, ¿verdad? Que sin lugar a dudas, la mejor herramienta, la más efectiva para combatir la tentación es valerte de tu salvación, de esa libertad que Cristo te dio, para ahora poner por obra la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Si no pones por obra la palabra de Dios en todo tu diario vivir, no tienes armas para la pelea. ¿Sí? Y cuando te aceche el diablo, que es su chamba, cuando te aceche, cuando te quiera atemorizar, cuando te quiera amedrantar, no vas a tener ese escudo de la fe, ni la firmeza en Cristo para resistirle. A Satanás no le importa tu opinión, hermano. A Satanás no le importa tu opinión. Pero hay una cosa a la cual teme. Así es. A la palabra de Dios. Amén. Amén. A la palabra de Dios. A esa espada que ahora ya no llevas de adorno. Así Porque es. ahora Ya te lo vas a usas. levantar dispuesto a usarla Amén. permanentemente. ¿Sí? Permanentemente. Entonces, ¿han visto las películas cómo están los guerreros practicando día y noche con su espada? Pues es igual. Los hijos de Dios tenemos que estar igual, practicando la palabra de Dios día y noche, a través de testimonio, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través del sacrificio, a través de la bondad, del amor, del dar. Del estudio de la palabra. De todo lo que, de predicar, de todo lo que conlleve ser cada vez más como Él. Amén, como Cristo. Dios les bendice, amados hermanos. La batalla está en tu mente, pero ahora sabes que las armas de la milicia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual ahora pertenecemos, son tuyas. Y el Amén. poder para usarlas también. Amén. Sí. Dios les guarde y que los saque victoriosos de cada una de sus batallas. Amén. Muchas Así gracias, sea. hermanos. Un Gracias, abrazo y, pastor. por favor, hermanita Rosy, despídanos en oración. Sí, pastor, muchas gracias. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde y la enseñanza que hemos recibido hoy, Señor. Un recordatorio, Padre Santo, de que tú nos has equipado, Señor, y que tenemos la autoridad, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, para esgrimir con poder y autoridad, Señor, cada una, Señor, de las herramientas que has puesto en nuestras manos. Padre, danos entendimiento, sabiduría de lo alto, Señor, para llevar a cabo, Señor, el trabajo, Señor, la enmienda que tú nos has dado, Padre. Muchas gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos y te pedimos, oh Señor, que tu palabra quede establecida en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero sobre todo, como menciona nuestro pastor, no solamente tenerla
bien aprendida, sino ponerla por obra, Señor, porque eso es lo que trae poder a nuestras vidas, Señor, el llevarla a cabo, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Hasta Gracias, pronto. Dios les bendiciones. guarde. Un abrazo. Amén. abrazo Sí, igualmente. igualmente. Bendiciones, Cachita. Señor les guarde. Dios te Gracias, Rosita.